historia que ocurrió aquí en Puerto Rico hace como 10 o 12 años, hace quizás como 12 o 13 años, todos los que fueron, estaban ya consagrados y que eran santeros aquí en Puerto Rico, todo el mundo sabe de esa historia. Y yo la conozco porque yo estuve muy cercano a esa gente. Y muchas de las partes que se cuentan en la novela, yo era una parte, pero no protagonista, sino una partecita allí, ¿no? En esencia, la historia de Misa de Coronación es la historia no de una religión mala, sino de una religión mal usada por un asesino loco. Eh, yo me hice babalao, este año cumplo 27 años. Y también me hice lo que se llama la coronación del santo Ujú, al mismo tiempo. Yo tengo coronado Eshu, el Eguá, y soy babalao. Y pues desde ese momento en adelante, pues mi vida, por supuesto, cuando uno se hace esas ceremonias y uno experimenta todo esto y uno entra en ese mundo de lo que se llama el mundo de Ifá, que es el gran oráculo que está detrás de todo, tu vida cambia completamente y se transforma de mil maneras. Y una de las maneras en que que transformó profundamente mi vida, fue que me permitió conocer una serie de personas, básicamente del bajo mundo de Puerto Rico, que yo jamás en mi vida hubiera conocido si no hubiera sido a través de IFA y de este mundo. Porque debemos recordar que la religión, lo que se llama la religión Yoruba Lokumi, eh, así se le denomina a a la rama de la religión que se practica en Cuba, en Puerto Rico, lo que es la religión afrocubana. Esa religión es una religión que apela mucho a las clases sociales más pobres, porque en la medida que las clases sociales más pobres tienen mm, tienen menos cosas, están menos aferradas al mundo material y son más capaces de ver el mundo inmaterial y de experimentarlo. ¿Qué pasa? Eso se combina con que en Puerto Rico es una colonia y aquí nosotros no tenemos una economía verdadera de ningún tipo. Puerto Rico nunca la ha tenido, ni siquiera en los tiempos de España. Porque en los tiempos de España Puerto Rico era una colonia completamente relegada y olvidada porque estaba totalmente tomada por el contrabando y los piratas. Y aquí básicamente nunca hubo ninguna industria de ningún tipo y bajo el dominio de los americanos solamente ha habido industrias, pero las de ellos. Industrias nuestras nunca. Eso se han ido comiendo poco a poco, hasta que ahora mismo Puerto Rico es como el esqueleto de un pescado. Y entonces no le queda básicamente nada en términos de la economía, de ujú. su economía, porque en términos de la cultura está rebosante. Eh, pero en términos de la economía no le queda nada. Entonces, pues, ¿qué pasa? Se combina ese mundo del contrabando para poder sobrevivir. Porque aquí, aparte de las ayudas económicas que manda Estados Unidos, aquí la gente tiene que sobrevivir de alguna manera y seguir consumiendo, porque le meten el consumismo a uno por ojo, boca y nariz. Pero pues se crea todo este mundo del bajo mundo, que es pues, supuestamente el mundo de las drogas y todo esto. Y en eso, los capos de ese mundo, que se llaman aquí los bichotes, también les dicen los jodedores, esos capos muchas veces recurren a las religiones afrocubanas para mantener un mundo más seguro alrededor de ellos. Me ha cogido todos estos años, 27 años, hablar de este mundo en mis libros, porque ninguno de mis libros anteriores toca este tema para nada. Y en el sentido de que yo he querido preservar este tema ya cuando yo fuera una persona muy madura en el tema. Porque cuando no se es muy maduro en este tema de estas religiones, se corre el peligro de hablar de ella de una manera que más bien la folcloriza.
y la hace lucir como una cosa casi de superstición y de brujería y de cosas oscuras y de verdad que es un tiempo en lo que uno va viendo todas las facetas de esta religión. Eh, yo creo que López es ese personaje puertorriqueño que tenía una ilusión en un momento dado de hacer algo, entró en esto para adquirir su experiencia, pero la vida le ha enseñado que no todo era, pues por supuesto, como él quería y como él pensaba que era, y eso como le pasa a todo el mundo. eh, pero su desencanto es mayor porque él está en un mundo donde su propósito es impartir la justicia, llegar a la verdad. Y en la medida en que vivimos, en que uno vive en Puerto Rico, que es un mundo que está verdaderamente fundado y montado desde arriba sobre una mentira de que somos democráticos, de que aquí se vive la democracia, de que somos libres, todo eso. Y entonces, pues eso se va percolando a todas las cosas, a todos los aspectos de la sociedad y a todas las cosas. Eso viene pasando aquí en Puerto Rico hace mucho tiempo. Ahora yo veo que eso es más bien un fenómeno mundial en la medida que está Trump haciendo casi lo mismo, que es pues, eh, poniendo tan en duda todo lo que puede llamarse lo que es cierto o lo que es verdadero y creando un mundo de dudas en general. Porque muchos piensan que una vez entran en esta religión se convierte en un escudo, una especie de escudo antibalas, que los protege de todo, de que los maten, de que los metan presos, de que todo. Y entonces una vez se adentran y entran, una vez pasan por la ceremonia, usualmente a los 7 días de la ceremonia salen transformados y entienden que eso no es así. Pero aún así hay gente inescrupulosa como viene siendo el personaje del palero principal, que es el personaje principal de la novela, que sí entonces se aprovecha muchas veces de la ignorancia de muchas de estas personas para inmiscuir ambas cosas, negocios con religión. Y ahí es que todo empieza a complicarse, ¿ves? Ahí es que entonces no se sabe cuándo empieza una cosa y cuándo termina la otra, que es lo que le pasa al palero. Y por eso se ve involucrado en todo este lío, ¿no? Y entonces, cuando entra entonces el mundo de los babalaos al final de la novela, ahí tú ves como una especie de contraste y tú ves que aunque también un babalao puede tener que enfrentarse, como yo mismo me he enfrentado un montón de veces, a personas que están en el bajo mundo, y yo he tenido que hacer consultas para personas a lo grande, a lo grande. Eh, IFA siempre tiene un mensaje de, no es por ahí por donde tú vas, siempre eso no falla. Entonces, si son listos, escuchan bien. Pero yo no entré en el mundo de la religión para hablar, tener materia para hablar después para escribir, como eso ha pasado muchas veces. Yo conozco mucho ese fenómeno, ¿verdad? Sino que entré verdaderamente por interés intelectual y después me he quedado porque es un mundo tan fascinante y es algo tan grande y tan bello que uno se queda, además de por todas las cosas que trae a la vida de uno, e intelectualmente es algo supremo, supremo, supremo.